Muy buenas a todos, mis queridos bernardiásticos jugueteros del ayer y de hoy, y bienvenidos a un nuevo vídeo en Bernie Toys. Muy buenas a todos, mis queridísimos bernardiásticos jugueteros del ayer y de hoy. Sed bienvenidos una semana más a vuestra casa, a Bernie Toys, donde vamos a retomar duro nuestros muñecos favoritos de muchos de nosotros, nuestros queridos Masters del Universo. Y bueno, pues para variar se me han atrasado un montón de cosas, un montón de muñecos, un montón de figuras que quiero enseñaros a todos, por supuesto, en el canal. Me da igual que se hayan quedado atrasadas, pero yo tengo que dar mi opinión de muchas de estas figuras de Masters del Universo Origins. Esta colección que nos tiene absolutamente enamorados y que está arrasando literalmente en todas las tiendas online y jugueterías donde se ve. Así que para empezar esta nueva sección del canal, en la cual os voy a dar por separado y de forma individual mi opinión personal sobre las figuras de los He-Man Origins, los Masters del Universo Origins, vamos a empezar nada más y nada menos que por el Tito Clawful, figurita muñecaco de rabiosa actualidad, es de los últimos que han llegado a nuestros hogares y que quiero agradecer a un bernardiástico muy amigo mío que me haya facilitado el hecho de tener a Clawful, que está bastante escaso de momento y que bueno, ha tenido la amabilidad y la gentileza de conseguírmelo para que lo enseñe a todos vosotros. Pero antes de empezar a ver con más detalle aquí a nuestro cangrejo favorito de Motuo, os quiero dar las gracias a todos, porque gracias a todos vosotros YouTube ha activado en el canal, en la mayoría de nuestros vídeos, esta acción denominada gracias, y que podéis ver con un icono en forma de corazón. Con esta nueva función, cada bernardiástico juguetero del ayer y de hoy puede, de forma totalmente voluntaria, aportar su pequeño granito de arena en forma de donación al canal. Así que, y por eso os quiero dar las gracias, como su propio nombre indica, porque si YouTube ha puesto esta función en nuestro canal, ha sido gracias a vosotros. Bueno, comenzando por el blister de la figura de Clawful, ¿qué vamos a decir? Esto es directamente un puñetazo a la nostalgia más llorona, vamos, esto como todas las figuras de Masters del Universo Origin, ver esto puesto en una juguetería, en unos grandes almacenes, es directamente, vamos, una epopeya a la nostalgia y a la infancia de los años 80. Lo que pasa que hay personajes que nos llegan más directamente a la patata. Clawful, concretamente, es uno de los personajes malvados favoritísimos de muchísimos niños, de muchísimos cuarentones sexy que somos ahora, y verlo ahora en blister, pues la verdad que se nos salta el lagrimón, ¿para qué vamos a negarlo? Y como siempre, el empaque con el logo de Master del Universo, eso llegará a patata directo, pero lo de Axel es que no tiene nombre. El trabajo que está haciendo, el trabajo artístico que está haciendo Axel y Francisco Eskar es impresionante, porque a lo que ahora llamamos el arte, los dibujitos de toda la vida, esto es una maravilla. Esto es una auténtica maravilla. El dibujo vintage de hoy, de siempre, y de acción, de fantasía, esto es una maravilla. Además aquí lo vemos al Tito Clawful pegándole tascada a Tila con su buen entreteto. Esta magnífica obra, en esta magnífica representación, nos aparece al fondo a la derecha, como muchos habréis visto, al Lagarto Juancho, a Whiplash, que es otro de los malos, de los más queridos, vamos, y que nos flipaba. A mí me flipaba ver a estos dos tipos en los anuncios cuando era pequeño y jugar con ellos era una auténtica gozada. En sí, la figura de Clawful, como todos podéis ver, es un calco prácticamente de su homónimo vintage. Este es el Clawful España de mi colección, y que, como muchos sabréis y otros no, pues me lo regaló mi querido amigo Juanma en un fantástico lote de todos los Masters del Universo que tuvo en su infancia y que me lo regaló. Ese vídeo, para los que no lo conozcáis y para los que lo conozcáis, queráis verlo otra vez, os lo dejo en las pantallas finales porque es un vídeo que es un pelotazo. Yo le tengo un cariño tremendo a él, a Juanma, besitos calenturientos, y a todos los Masters que me regaló.
ya aprovecho para hacer un llamamiento coleccionístico. Y bueno, si tenéis por ahí la coraza delantera de Clawful, que me falta, a ver, una figura de una colección de niños, y bueno, pues me falta. Bueno, como decía, prácticamente la versión Origins es un calco de la versión Vintage. Para los amantes del masacote, obviamente el masacote Vintage es el que siempre se va a llevar la palma, como mi amigo Angelito, que le gusta mucho el masacote Vintage, gran coleccionista de Master Vintage, guiño, guiño, ya sabes por dónde voy, Angelito. Siendo de un tono moreno ceutí, pues Clawful podemos ver que hay una ligera variación entre el Vintage y el Origin, pero vamos, en conjunto quedan los dos encuadrados dentro de sus características de sus respectivas colecciones, muy bonito, un tono de piel muy chulo, muy espectacular, por lo que es un cangrejo que está todo el día ahí tomando el sol entre las rocas, ¿eh? El esculpido del Origins es muy fiel al Vintage. Se han permitido el lujo de poner detalles muy calcados al Vintage, como por ejemplo la pinza, que es su principal atractivo. La pinza de Clawful es el principal atractivo del muñeco, donde tiene su action feature, su acción característica, coger y que se nos vaya la pinza, con la diferencia del brillo en la Vintage y de que el muelle que tiene es mucho más firme que su hermano de Origin, su primo hermano. Aquí se me cae todo. Esculpido de las piernas, muy similar, muy simétrico. La coraza, más mate en Origins, más brillo en Vintage, siendo un calco de la otra, a excepción del material, que a mí personalmente me gusta más la dureza del Vintage que lo blandito del Origins, que pienso yo que perdurará menos a lo largo de los años, por aquello de que es más maleable y se reblandecerá antes con el paso del tiempo. Tenemos la misma arma, una maza, siendo un poquito más pequeña la Origins que la Vintage, y con la diferencia de la agarradera o la guarda, que es bastante más grande la Origins que la Vintage. La Vintage española tiene este tono de verde tan llamativo, tan bonito, tan subido, es precioso, es una característica que la diferencia de la americana. Y bueno, a mí la maza de guerra concretamente es un arma que me gusta muy mucho. La pinza pequeña sigue el mismo patrón de la Vintage, pero si tengo que ponerle algo que me guste menos, es que este brazo izquierdo concretamente lo veo más encanijado. Dicho sea de paso, que las figuras Origin no son tan tochas, no son tan masacote como las Vintage, pero le veo el antebrazo y lo que es la muñeca y la pinza un poquillo más encanijado que la original, y ahí le veo yo un punto más débil a la figura. Tanto la pinza como la cabeza es el elemento más espectacular de nuestro querido Tito Clawful, una figura agresiva y expresiva donde las haya de Master del Universo, que en esta nueva versión se han permitido el lujo y nos han dado el lujo de esculpirlo con todo lujo de detalles en las crestas, en la nariz más profusamente hecha, y todo lo que son los granitos minuciosamente detallados. La expresión de la cara también ha cambiado, está mucho más expresiva que lo que es la Vintage. No pierde encanto ninguno, es una versión del personaje muy fiel al original Vintage, y mi opinión y mi nota final del Tito Clawful, en primer lugar, me parece una figura imprescindible en vuestra colección Origin. Además de que es un personaje muy querido, es una representación no digna, sino dignísima del personaje, muy guapa, es una figura impresionante e imprescindible. Mi puntuación, yo le voy a dar un 9, dicho sea de paso que, como os digo, el punto que menos me gusta es este antebrazo izquierdo. El brazo izquierdo es lo que menos me puede agradar, y lo mate, el color mate, aunque en el conjunto queda muy bonito, me sigue gustando más el brillo del Vintage. La pinza, la cabeza me parecen espectaculares, yo le doy un 9 y espero que en los comentarios me pongáis vuestra nota y vuestra opinión sobre el Tito Clawful, uno de los malos más malosos de los Masters del Universo, de la colección de Motu, de los guerreros diabólicos, malvados, diaboliquísimos de Skeletor, que la verdad está
chulísimo, pillarlo sin dudarlo, es un imprescindible de esta colección. Muchísimas gracias, como siempre, el Tito Clawful Vintage con su pecho legionario, llamamiento a aquellos que tengáis la media coraza por ahí delantera, guiño, guiño, os despide también y os desea que paséis una feliz semana de Masters del Universo para todos.